El COVID-19 ha cambiado las diferentes maneras de desarrollarnos en sociedad. Esto incluye la educación de los niños y jóvenes que por el resguardo de su salud se encuentran recibiendo clases desde casa por más de 1 año y 4 meses en nuestro país. Las clases virtuales cuentan con un sistema educativo formal en todos los aspectos: pensum, horarios, exámenes y títulos. Simplemente cambió su entorno de estudio a casa, ya sea de forma parcial o total. Las tecnologías de información y la comunicación permiten que estudiantes y profesores permanezcan conectados y puedan verse y escucharse para realizar tareas, exposiciones, exámenes, entre otras actividades. Pero, ¿qué tan fácil ha sido para los padres y maestros administrar la educación desde el hogar? La educación es un derecho humano para todos a lo largo de toda la vida, y el acceso a ella debe ir acompañado de calidad. Y aunque opciones de aprender en casa hay muchas, hoy desarrollaremos las ventajas y desventajas de esta práctica. A partir de este momento, no se pierda este análisis BNE, porque los datos emitidos en este segmento agregarán información y bendición a su vida. Iniciamos. Muy buenos días, amados hermanos, gracias por estar con nosotros en un análisis BNE más, hoy con un tema muy importante y de mucha bendición. Usted ya lo ha visto, es acerca de la educación en tiempos de pandemia. Es que el COVID-19 ha venido a cambiar y a sacarnos de nuestra zona de confort y nos ha llevado a realizar cosas impensables o que quizá en algún momento no queríamos hacer, y la educación es una de ellas. Así que en este programa vamos a desarrollar las ventajas y las desventajas de la educación desde casa, desde la educación virtual. Pero antes de iniciar con este tema y con su desarrollo, quiero agradecer a Servicios para Sordos Latinos que nos acompañan una vez más en este programa. Ya están trasladando este mensaje a toda la comunidad con discapacidad auditiva. Que el Señor les bendiga. Gracias por su sintonía. Esperamos que este mensaje también sea de bendición para su vida. Estamos en Facebook también, Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27. Vaya en este momento si usted quiere realizar alguna pregunta, alguna aportación, si usted es maestro, si usted es ama de casa y tiene este gran reto de poder acompañar a sus hijos en la educación virtual, este programa está hecho especialmente para usted. Pastor Orlando, muy buenos días. Tenemos en el estudio a Leslie Lima, maestra de educación media y licenciada en pedagogía. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, me da mucho gusto poder acompañarles. Gracias. Pues, gracias por la invitación. A usted muchas gracias por estar con nosotros. Pastor Orlando, un tema de mucha bendición. Este programa es de información y bendición para nuestros hermanos. Así es, Edu, muy buenos días, un honor estar en un análisis BNE. Licenciada Leslie, qué gusto de tenerle aquí. Y usted allá en casita, tome notas, porque juntos vamos a aprender, vamos a compartir este tema. Hagan sus comentarios por medio de las redes sociales, tanto aportando o sus dudas. Mire que hoy hay profesionales acá. Bien lo decía Eduardo Arias, la licenciada Leslie Lima tiene 20 años de experiencia en lo que es la educación, tanto público como privada, pues maestra de profesión, maestra de enseñanza media, tuvo una licenciatura en pedagogía. Yo creo que tiene mucho que decirnos. Hoy es jueves, hoy día de análisis. Edu, ¿cuál es lo que vamos a abordar como primer punto? Así es, pastor. Queremos nosotros desarrollar cuáles son, licenciada, las diferencias o las diferentes formas de poder educarnos desde casa. En la cápsula anterior se mencionaba acerca de las clases virtuales y el homeschooling, que son dos aspectos diferentes. Vamos a estar también desarrollando esa parte, pero antes quiero hacerle la pregunta: ¿cómo está funcionando la educación en casa? ¿Está siendo fácil o hay muchos retos que enfrentar por parte de los padres de familia y de los alumnos? Bien.
Pues la verdad es de que para todo esta modalidad, ¿verdad?, que se está aplicando, realmente no estábamos preparados del todo, ¿verdad?, porque fue algo que nos tomó de sorpresa, fue algo que no estaba preparado, ¿verdad?, pero realmente creo que ha sido un reto, tanto para docentes como para padres de familia y como los autores intelectuales que son los estudiantes, ¿verdad? Ellos son los que promueven que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. No ha sido fácil, ha sido un proceso el cual nosotros, pues, como docente puedo aportar, ¿verdad?, de que en algún momento, pues, ha sido un proceso de aprendizaje, de capacitación, de fortalecimiento de estrategias, de metodologías para que nosotros podamos desarrollar y que este proceso de enseñanza, pues, sea efectivo y no sea tedioso, aburrido y que en algún momento, pues, no sea frustrante también para los niños. Exactamente, y es que este tiempo de educación en casa, educación en línea, no solamente como por ejemplo ha sido aprender matemáticas o aprender Biblia, también ha servido para aprender a utilizar la computadora, aprender a utilizar las tecnología, la aplicaciones, innovación tecnológica. las aplicaciones para poder conectarse, para poder interactuar con los maestros. Y eso es bien importante también. Ha sido como ese reto de poder aprender y poder conocer. Yo tengo la oportunidad de estar en la universidad y también me he dado cuenta de que en Guatemala falta innovación para poder estar todos en el mismo contexto. Mi experiencia ha sido de poder ver alumnos que sí tienen la capacidad tecnológica, pero maestros que no la tienen. No es malo, o sea, cada uno va a su ritmo, pero debemos también preocuparnos por esa parte de estar innovando, de estar al día y de ir caminando en el mismo rumbo para poder desarrollar este tema, la educación en casa. Sí, por sí, la educación ya era un tema así bastante, que hay mucho que poder hablar, así en un plano normal. Y en una nueva modalidad solo nos viene a ver las carencias nuevamente en este sistema. Pero me gustó lo que la licenciada dijo, se convierte en un desafío, pues. Y como esto nos vino a sacar de nuestra comodidad, nos lleva a otro nivel. Y yo creo que el desafío hay que tomarlo los tres, porque pues para la gloria, no lo digo por otra cosa, tuve el privilegio de dedicarme también a la docencia por 21 años, tanto en lo privado como en lo público. Entonces sé el reto de la educación, pero entonces yo creo que aquí hay que hacer el famoso triángulo de la educación. Está el maestro, está el padre y el producto final, perdonen por llamarme así, el niño. Y él está en medio de los dos. Y eso que no estamos hablando de la educación preprimaria, que todavía depende más, ¿verdad? Entonces, licenciada Leslie, ¿cuáles son las opciones de aprender en casa? Ya hablamos que hay carencias, deficiencias, pero como opciones de aprender en casa. Hay diferentes modalidades, ¿verdad? Porque últimamente, pues, la innovación o es la parte del reto que hemos tomado, ¿verdad? Como docentes o en este caso, pues, todo el gremio educativo, de fortalecer todas estas estrategias, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros, pues, el poder, por ejemplo, la modalidad virtual, ¿verdad? Que es la que comúnmente nosotros pues estamos trabajando. También puede ser por medio de mensaje de correo también, ¿verdad? Que también ha sido, creo que fue una de las primeras que se utilizó, ¿verdad? Como experiencia puedo comentarles, ¿verdad? Que en la institución donde yo trabajaba o donde yo trabajo, lo primero que empezamos a implementar fue a distancia porque por medio de correo electrónico, porque estábamos en una comunidad educativa donde no todos los estudiantes contaban con un equipo, ¿verdad? Que a la larga, pues eso también parte de las necesidades que ahora están como parte de las exigencias, ¿verdad? Que el alumno tenga equipo, que tenga un espacio disponible para poder trabajar, ¿verdad? Entonces está la modalidad que es por correo, está la modalidad virtual que ya es por las clases virtuales, ¿verdad? También se han estado implementando diferentes modalidades como el homeschooling también, ¿verdad? Exactamente. Licenciada, leyendo un poquito acerca de la educación y cómo se maneja, encontré dos términos, sincrónico y asincrónico. Ajá. ¿Cuál es la diferencia en estos términos?
El aprendizaje sincrónico es aquel el que se da guiado por el docente. O sea, el docente trabaja de manera virtual, ¿verdad? O dando una guía al estudiante, trabajando de la misma manera, resolviendo dudas, explicando los temas. Entonces, está directamente en enlace con el estudiante. El asincrónico es en el cual el docente proporciona a los estudiantes enlaces, correos, por ejemplo, videos, audios, ¿verdad? Todo lo que hace por medio de algún tipo de plataforma donde el estudiante va desarrollando su propio proceso de enseñanza y él va asimilando el contenido para poder adquirir el conocimiento. Esta pregunta no está en el listado, pero me surge la duda. La calidad educativa que se debería entregar a los niños, ¿en esta forma asincrónica desaparece? Pues depende de la modalidad que utilice o de las aplicaciones que utilice el docente. Por ejemplo, en el caso, como les repito, ¿verdad? En la modalidad que en la institución para la cual yo trabajo empezamos a trabajar cuando se inició la pandemia, pues trabajamos pues enviando videos, pero de igual manera llevábamos un proceso de evaluación, ¿verdad? Qué tanto el estudiante había adquirido el conocimiento, ¿verdad? Por medio de pruebas cortas, que también es una aplicación que se estuvo aplicando en el caso del Google Form, ¿verdad? O los formularios, ¿verdad? De Google, que en su momento pues nos permiten a nosotros tener una evaluación al estudiante. Ok. Licenciada, aparecen términos que para nosotros antes no eran comunes, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un homeschooling y clases remotas? El homeschooling es una modalidad que se implementó en el año 2017, que si lo vemos, ¿verdad? Estudiando un poquito atrás, ¿verdad? Haciendo un poquito de investigación, es una modalidad que se aplicó por los padres de familia que en su momento no tenían la oportunidad de enviar a sus hijos a una institución educativa. Esta modalidad es la que permite que el estudiante sea educado o tenga un tipo de enseñanza-aprendizaje dentro del hogar, pero el padre de familia se convierte como el docente, o sea, el padre de familia toma el papel del docente. Él es el que guía, el que instruye y el que proporciona al estudiante los conocimientos que él quiere que el hijo aprenda. En el caso de la clase remota es la que tiene como guía a un docente, ¿verdad? De una institución educativa. En el ejemplo lo que tomábamos en esta oportunidad, que son las clases virtuales, ¿verdad? Eso es una clase remota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo guiado, el estudiante está siendo guiado por un docente, ¿verdad? De una institución educativa. Ok, en la primera entonces no hay como el respaldo de una institución. No hay un respaldo de una institución hasta en el año 2017, que fue precisamente en el mes de octubre, si no estoy mal, que se aplicó. Hay una institución, la única institución que está avalada por homeschooling aquí en Guatemala, que es ISEA, creo que es el nombre, que tiene el nombre de ISEA, que es la escuela en su casa, ¿verdad? Es una institución que se dedica, que está acreditada por una institución de California, ¿verdad? Que realmente da el respaldo, y pues los únicos requisitos que necesitan es presentar la certificación de nacimiento, o ya sea el pasaporte del estudiante, ¿verdad? E implementar la forma, y ellos mismos le dan la guía al padre de familia para que pueda ser implementado. Ok, entonces se puede decir que sí es legal acá en Guatemala. Sí es legal a partir de octubre del 2017. Ok, perfecto. Pastor. Licenciada, con el surgimiento de las TIC, ¿en qué consiste exactamente la digitalización de la educación? Bien, cuando hablamos de digitalización de datos, en este caso, pues ustedes han dado cuenta que a manera de que vamos utilizando la tecnología, vamos desarrollando todas esas habilidades, ¿verdad? Y en su momento, pues nos permite a nosotros ir innovando. Entonces, la digitalización de la educación no es más de lo que ya estamos viviendo, que en realidad ya se está convirtiendo como en nuestra modalidad, ¿verdad? El poder transmitir las clases de manera virtual.
Ok. Esta parte, licenciada, es informativa para nuestros hermanos para que se puedan diferenciar. En algún momento nos vamos a encontrar con términos como asincrónico, sincrónico, homeschooling, y todo eso en el futuro va a servir para poder guiarnos nosotros también y darle educación a nuestros hijos. Pero ya hablando en el entorno familiar, ¿cómo motivo a mi hijo, licenciada, para que pueda prestar atención a las clases virtuales? Porque, bueno, en un joven, en un adolescente quizá es un poco más fácil, pero en un menor, 8 años, 9 años, ¿cómo puedo motivar? La verdad es muy difícil, complicado, pero yo creo que en este caso pues es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Tanto padres de familia como docentes. El estudiante siempre va a estar motivado dependiendo de cómo uno de docente de sus clases, ¿verdad? O sea, cómo uno va a transmitir el conocimiento y de la forma también en la que ellos tienen un espacio. Lo importante es que ellos tengan un espacio establecido para que ellos puedan o que ellos se sientan cómodos y ellos estén en esa área con comodidad, armonía y donde ellos puedan sentirse bien. Definitivamente es complicado porque están en casa, mamá los ve, no pueden ser ellos mismos, ¿verdad? Y muchas veces yo lo veo con mis estudiantes, a veces nos pasó de que los que teníamos la oportunidad de tenerlos presencial y al momento de ya la clase virtual, son como muy introvertidos, ¿verdad? Y en clase eran muy extrovertidos. Resulta que porque como allí hay personas, ¿verdad? Sí, pues, de la misma familia que los ven, entonces ellos no se sienten con la comodidad. Considero de que es importante, primero, tenerles un espacio, ¿verdad? Dedicarles un espacio donde ellos puedan sentirse cómodos, ¿verdad? Como lo decía anteriormente. También las estrategias o las metodologías que como docentes, ¿verdad? Ya podemos utilizar ya a estas alturas de la pandemia. Yo creo que ya hemos desarrollado diferentes, ya hemos tenido la oportunidad, ¿verdad? De poder innovarnos, de poder analizar y poder experimentar las diferentes tipos de metodologías y estrategias para poder incentivar y motivar a los niños, ¿verdad? Hay diferentes aplicaciones, hay juegos que nos permiten a nosotros evaluar a los niños y ellos se emocionan, ¿verdad? Entonces, hay un juego específicamente que nos permite evaluar que se llama Kahoot. Es como una especie de juego, pero a la vez nos permite evaluar al estudiante, ¿verdad? Entonces son aplicaciones que hasta cierto punto pues nos motivan y motivan a los niños también porque los hace ir ganando puntos. Entonces ellos quieren ganar, ¿verdad? Entonces ellos se motivan y de cierta manera pues el aprendizaje se vuelve así como que divertido para ellos, ¿verdad? Y una cierta competencia también. Ok, ya para finalizar este segmento, licenciada, en Guatemala, la siguiente pregunta dice, en nuestro país estábamos preparados para aprender desde casa y yo le agregaría, ¿usted cree que esta modalidad va a permanecer por mucho tiempo en Guatemala? Definitivamente no estábamos preparados, ¿verdad? Yo creo de que esto fue, como lo decía al inicio, fue algo que nos tomó de sorpresa, algo que posiblemente ya estaba premeditado porque desde luego de que el homeschooling ya estaba aprobado desde el 2017, era algo que no se preveía. Entonces, son situaciones que la verdad como seres humanos hemos enfrentado y yo creo de que hasta este momento creo que hemos sido muy comprometidos, ¿verdad? Muchos docentes hemos sido muy comprometidos porque así como ha sido muy difícil, también hemos sabido, y puedo decir que me incluyo en el momento de que todos están pues permitiendo de que vayamos analizando y de que vayamos interviniendo en todo, ¿verdad? Lo que nos corresponde, ¿verdad? Y comprometidos. Exactamente, y también ahí podemos hablar de la pasión a la profesión, pastor, porque hemos visto también casos de muchos maestros que no teniendo las oportunidades, no teniendo los recursos, pues el año pasado era una maestra, pues ella iba en bicicletas, recuerdo, a entregar las tareas de casa en casa, o sea, ese es amor a la profesión, ese es amor por la educación de los niños.
Y vamos a sumarle algunas preguntas en un próximo segmento, licenciada, sobre las ventajas y desventajas de las clases, pero ventajas físicas y sociales en la vida de los niños. Porque es importante saber cuáles son las consecuencias de no poder tener esa relación en la escuela, ¿verdad?, con los niños, pastor. Así es. Licenciada, ahorita ya se nos agotó el tiempo del primer segmento, pero al final vamos a venir con unas conclusiones también. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y compartir el conocimiento que usted tiene. Y a usted en casita, muchas gracias por ser parte de Análisis BNE este jueves. Vamos a ir a una cápsula informativa. Por favor, no cambie. Ya volvemos. Hemos conocido los pros y los contras de la educación en casa, pero ¿los jóvenes qué opinan sobre ello? Para mí las clases virtuales al principio era un poco difícil porque a mí me costaba mucho usar computadoras, no estaba adaptada a eso, pero al momento de poder interactuar con eso he aprendido demasiadas cosas y me ha traído un beneficio bien grande. Bendiciones. Mi experiencia al estar en las clases virtuales, pues al principio me costó un poco y me daba un poco de duda, ya que no sabía si iba a aprender bien, pero en el transcurso de estos meses pues me he dado cuenta de que he aprendido a utilizar un poco más la tecnología, que me costaba bastante. Y por medio de lo que son los métodos que han utilizado los maestros, pues nos ha venido a hacer un gran beneficio a cada uno de nosotros. Bendiciones. Mi experiencia fue algo nuevo porque sinceramente yo nunca había recibido una clase así virtual, una clase donde podía ver a mis compañeros conectados en un teléfono y al maestro dando clases, pero a la misma vez me sentí feliz porque pude ver cómo la enseñanza era muy buena, cómo los maestros eran bien dinámicos, daban ejemplos y ponían videos para que nosotros aprendiéramos algo nuevo, algo que se podía aprender tanto con nuestros ojos como un ejemplo, y sí es un buen beneficio porque comencé a aprender un montón y pude ver cómo eso me ayudó a mi vida y cómo pude ver que pude avanzar un poco más y aprender cosas mucho más nuevas. Bendiciones. Adiós. Bueno, pues la verdad es de que mi experiencia al recibir las clases virtuales al principio fue muy difícil debido a que yo iba a recibir las clases presenciales y no es lo mismo pues preguntar al docente ahí en el mismo lugar, ¿verdad? Y resolver cada una de esas preguntas que poder estar detrás de cámaras, ¿verdad? Detrás de una pantalla, debido a que a veces se nos dificultó mucho por el internet, que no teníamos los suficientes megas, o también las plataformas que se utilizaban no era lo mismo, porque en lo personal a mí se me costó demasiado, pero luego me fui acoplando a poder adquirir cada uno de esos conocimientos y poder aprender en cada una de las clases. Que Dios les bendiga. Hola, bueno, creo que las clases virtuales han sido un verdadero reto para cada uno de nosotros. En lo personal pienso que lo más difícil fue el hecho de que no iba a compartir de la misma manera con mis compañeros o con los profesores, pero pienso que las clases virtuales es la mejor opción para poder tomar lo bueno y aprender a utilizar todas las plataformas digitales que existen. Creo que lo más esencial de todo es aprovechar cada una de las herramientas que tenemos ahora y sobre todo crear de cada reto una oportunidad. En este contexto, el quehacer diario de los padres de familia ha experimentado un cambio en el rol fundamental de la educación de sus hijos. Desafortunadamente, y es poco lo que se sabe sobre cómo se están ajustando los hogares a la situación. Y en este segmento conoceremos cómo las circunstancias han permitido que una mujer adapte su papel de madre de familia al de docente. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que ya han expresado su opinión, experiencias también acerca de la educación en línea.
Tenemos acá, gracias Elizabeth Morales Agastú, me dice excelente educación. Ella comparte la experiencia que ha tenido ya de un método que ya existe en Guatemala desde hace mucho tiempo. Dice, ellos son expertos en homeschooling. También Raquel Benavente dice, el homeschooling está en Guatemala desde hace más de 15 años y menciona el nombre del colegio donde ella se graduó, uno de los pioneros en la educación en casa, siendo una de las primeras instituciones avaladas por el Ministerio de Educación. Dice, yo me gradué en este lugar hace 5 años, fui la 28ª promoción de la institución. Así es que ya es una experiencia, tal vez para algunos es nueva, pastora, pero ya existía este tipo de modalidad acá en Guatemala. Sí, y es que lo que pasa es que podemos ver, yo no sé, pero yo lo analizo de esta manera. Personas que dijeron, yo quiero estudiar de esa modalidad y tenían todas las cosas a su alrededor. Pero ¿qué de aquellos que se tuvo que llegar como una sorpresa? Porque cuando hablamos de la pandemia no estábamos preparados para nada de lo que pasó. Todo nos agarró así de sorpresa. Entonces, esa gente que estaba confiada en que iba a dejar a sus hijos a la escuela, al colegio, y que el trabajo se iba a hacer así físico, y que de repente hay que comprar, como uno de los comentarios de Yanira Funes Hernández, que ella dice, hay que tener internet, hay que tener computadora o un teléfono inteligente, ¿verdad? Aunque a veces de repente, hay que ver quién es el más inteligente, es el alumno o el teléfono. Pero el tener todas estas cosas implicó gasto, implicó esfuerzo, y sobre todo hoy las madres de familia tienen que estar ahí con sus hijos pendientes de eso. Para algunos fue una opción muy buena porque les evitó el salir de la casa, el tomar un bus. Bueno, yo creo que tiene sus ventajas, sus pros y sus contras, pastora. Queremos también agradecer la comunicación de Saúl García, que hace una observación acá, y creo que los expertos o quienes han vivido esa experiencia lo podrán compartir en el próximo segmento. Y dice, yo siento que es un poco difícil porque a los niños les cuesta entender las materias, y hay padres que no hemos cursado, que no hemos tenido la educación, y que estamos haciendo el esfuerzo para que nuestros hijos sí cuenten con una preparación académica. Tiene sus pros y sus contras, pero obviamente todo esto también nos impulsa a cambios que se van a dar en el futuro dentro de la educación. Así es que díganos qué piensa usted, qué experiencias ha tenido, mamita, siendo ahora ama de casa, esposa, madre, maestra, tutora y todo lo que hoy sí se graduaron un montón de maestras, ¿verdad? Hoy se graduaron muchas maestras. Hay muchas maestras. Así que queremos saber qué es lo que opina. Si tiene alguna duda, pues escríbala. Si quiere hablar algo o, por ejemplo, dar una idea para algún padre de familia, una madre de familia, escríbanos en Buenas Nuevas de Esperanza, y ahí búsquenos en el Facebook, y queremos saber qué es lo que opina, y si podemos ayudarle en algo, estamos para servir. Bueno, continuamos con la segunda parte de este tema. Yo sé que usted y yo y todos estamos bien picaditos, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Con este tema, ¿cuáles han sido los beneficios y los retos de la educación? Parte 2. Hoy es jueves, hoy es día de análisis y continuamos con el tema que estamos abordando en esta mañana, educación en tiempos de pandemia. En el primer segmento tuvimos a la licenciada Leslie hablando terminología, hablando concepto y algunos consejos. Y en esta segunda parte nos vamos a casita. ¿Cómo así, pastor? No, me refiero que, o mejor dicho, los de casa vinieron al canal. Hoy está con nosotros nuestra hermana Lucy de León con sus 2 hijitas, Emily y Elizabeth de León, y nos van a compartir su experiencia, cómo han vivido esta nueva modalidad para la cual muchos no estábamos preparadas. Hermanita Lucy, bienvenida esta mañana a Telerevista Buenas Nuevas de Esperanza. Gracias, muy amables, es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de esta experiencia que ha sido un reto, ¿verdad? Amén. Ha sido un reto y como ya lo hemos platicado al principio, ha generado
ventajas y desventajas, y eso es lo que nosotros queremos platicar con usted hoy, hermana. ¿Cómo usted ha vivido esa experiencia bueno, fuera de cámaras hablábamos de si mi hermana trabajaba, y ella me comentaba que pues en la actualidad no, debido al nacimiento de sus pequeñas hijas. Entonces eso ya es un punto a favor también de poder dedicarse por completo al 100 a la educación de sus hijas. Mi hermana, ¿cómo ha sido esa parte experimental y los puntos positivos de tener a sus pequeñas en casa? Bueno, creo que cuando uno se convierte en padre, uno como que tiene otra forma de ver la vida, ¿verdad? Y uno quiere como protegerlos siempre y tener el cuidado de ellos. Y en medio de esta pandemia creo que esa es una gran ventaja para nosotros, el saber de que ellos están bien, de que están en casa, que uno los está cuidando, que no se están exponiendo, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las grandes ventajas de poder tenerlos a ellos en casa, de poder cuidarlos, de poder compartir, de poder estar pendientes y saber en dónde están, ¿verdad? Ajá. Exactamente. ¿Se han acoplado, hermana, a todo a las tareas, a no tener a la maestra que las esté dirigiendo, pero tenerla a usted, que es su madre? Entonces ellas saben que tienen como más confianza de no poder hacer las cosas. ¿Ha sido fácil? No, al principio fue un poquito más difícil porque como fue de repente, ¿verdad? Ellas estaban yendo ya al colegio, ya como que teníamos una rutina se levantaban, las preparábamos, se iban al colegio, yo las esperaba en casa y ya pasaban toda su mañana fuera de casa. Y de ahí nos tuvimos que acoplar a ellas, estar todo el tiempo en casa, ¿verdad? Entonces fue un reto porque cuando ellas están en casa es como que, bueno, entonces nos podemos levantar más tarde, ¿verdad? Y había que levantarlas siempre temprano, tener siempre esa rutina y ese compromiso de saber de que aunque estaban en casa era como que el colegio ahora estaba en casa, ¿verdad? Y sí nos costó un poquito, pues tanto a ellas como a mí, ¿verdad? El tener que cambiar la rutina, el tener que acoplarnos, el tener que cambiar incluso la mentalidad de que no es como que, bueno, ya no hay clases, ¿verdad? Sino que siempre habían clases, pero ahora en casa, ¿verdad? Exactamente, pasa. Muy bien, y ya estoy viendo a la beba que está saludando. A ver, tengo la información. Buenos días, Emily. Hola, Emily, ¿cómo estás? Buenos días. Pégate al micrófono, así. A ver, buenos días, Emily. Bien, buenos días. Cuéntame, ¿en qué grado estás? Preparatoria. Uy, qué bien hablas, ya te vi saludando a la cámara. Y dime, ¿te ha costado, ¿te ha costado estudiar ahora que el colegio prácticamente se fue para tu casita? ¿Un poquito? ¿Te ha costado? No. ¿No? ¿Te gusta? Sí. Muy bien, y también vamos a saludar a Elizabeth. Hola, Elizabeth, muy buenos días. Buenos días. Uy, qué bien habla esta nena. Beba, Elizabeth, ¿en qué grado estás tú? Kinder. Uy, qué bien hablas. ¿Y cómo te va estudiando? ¿Cómo te parece ahora que estudias en casita? Bien. Ah, muy bien. Hermana, la felicito, qué inteligentes sus niñas, y están chiquititas, una está en prepa y otra en kinder, y ahí miro que están saludando a la cámara. Muy bien, hombre, que ustedes van a ser presentadoras de televisión cuando sean maestras. Hermanita, si algo tienen los chicos de las edades que usted tiene, que nosotros les llamamos los parvulitos, los kinder, los prepas, o la palabra correcta es preprimaria, esa es la palabra correcta para decirle a ellos. Si algo tienen ellos es que se distraen mucho por naturaleza. ¿Qué método? Porque ahorita más de una mamá está entreviendo a la niña y escuchando lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué consejo le daría a usted para mantenerlos concentrados en lo que están haciendo? Ya que por naturaleza un chico de preprimario es muy inquieto. Sí. ¿O qué métodos utiliza usted para que pues, no se le desenfoquen ahí de que están estudiando? Pues por ejemplo, con la grandecita es un poquito más fácil porque ella sí fue un año completo al colegio. Entonces ella se había adaptado, ya conocía el método, la modalidad de trabajar, ya sabía que era recibir una clase. Ahora con la pequeña, ella fue 2 meses al colegio cuando empezó la pandemia. Entonces ella no se acopló, no se acostumbró a saber que era una clase, que era estar en un colegio. Con ella ha sido un poquito más difícil, pero ella es un poquito que se distrae más, es un poquito más inquieta, cuesta que esté sentadita. Pero lo que yo trato de hacer, por ejemplo, hubo un día que les hablaron de los animales de la granja. Entonces le imprimí animalitos de la granja, o a veces le tenemos juguetitos de los animalitos de los que se van a hablar de la granja, y ahí le tengo. Entonces de esto se va a hablar hoy. ¿Qué es lo que hace tal animal? ¿Qué es lo que hace tal animal? Y ya es como que una forma en la que ella se
sea, tal vez se va a distraer con el animalito, pero es del tema que se está hablando, ¿verdad? Entonces, es como de ir uno también adaptándose a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, con la grandecita, pues no es tanto ese método, porque ella sí se concentra, ella es más fácil de trabajar y también que ella sí le gusta como dibujar, le gusta escribir, le gusta pintar, entonces con la pequeña no. Entonces con ella también la maestra implementa más como de trabajar con plasticina, trabajar con materiales, ¿verdad? Que ellos se sientan como distraídos pero trabajando a la vez. Y entonces eso también es lo que yo he ido aprendiendo y viendo en las clases y trato de implementarlo con ellas y hace, bueno, entonces les vamos a tener plasticina, entonces les va a tener papel de China, entonces le voy a tener tal material para que ella pueda también ir trabajando con eso y a la vez estar enfocada en las tareas, ¿verdad? Hermana, como madre de familia, ¿qué opina usted acerca de los padres o las madres que ya se desesperaron de tener a sus hijos en casa? ¿Qué puede usted opinar acerca de eso? Bueno, yo creo que es hasta cierto punto normal, porque sí llega un momento, por ejemplo, como le digo, yo tenía ya una rutina establecida. Yo como ama de casa era de que, bueno, ellas iban al colegio, entonces yo me quedaba en casa, hacía mis quehaceres, iba al mercado, preparaba el almuerzo. Cuando ellos llegaban ya todo estaba listo, ¿verdad? Ahora mi rutina ha sido cambiada por completo, porque prácticamente toda la mañana yo estoy con ellas en clase. Yo tengo que estar con ellas porque, como dicen, son niñas más pequeñas y entonces uno tiene que estar pendiente de que estén recibiendo la clase, de que estén sentados, de que estén atentos. Entonces ya no tengo yo el mismo tiempo de implementar mi rutina que tenía antes, ¿verdad? Entonces llega un momento en el que uno como padre de familia que está en casa, que uno ya tiene su rutina, se llega tal vez a cierto punto a frustrar, a cansar, pero creo que uno como padre también tiene que analizar y ver que aunque la situación no es la misma, uno tiene que adaptarse al cambio, uno tiene que acoplarse a ese cambio y tratar uno de ser fuerte, porque al uno frustrarse los termina frustrando a ellos también como niños, ¿verdad? Exactamente, y pues en esa distribución de tiempo que usted platicaba, ¿cómo usted se ha organizado? Ha cambiado todo, porque usted me decía, pues nos levantábamos, las llevábamos, yo regresaba, ahora es levantarse y quedarse con ellas todo el día, pues ayudándole en las clases. ¿Cómo ha distribuido ese tiempo usted para poder ser madre, maestra, esposa, vecina y no sé, o sea, cómo usted ha organizado su tiempo? Pues ahí sí que me tuve que hacer a la idea de que ya mi tiempo no era completamente mi tiempo, ¿verdad? Entonces, al principio era como que estaba con ellas y quería hacer muchas cosas en la casa y me terminaba yo cansando, me terminaba frustrando, entonces llegué a un momento en el que dije, no puedo seguir yo así. Entonces decidí, bueno, entonces el tiempo de clase va a ser tiempo de clase para dedicárselo a ellos, para estar con ellas y también saber qué tipo de contenido les están dando, ¿verdad? Qué es lo que ellas están recibiendo para poder repasar después. Y así es como lo hacemos. Entonces yo estoy, por ejemplo, ellas no reciben todo el día clases, sino que cada una recibe 2 horas. Y tenemos 1 hora de descanso entre cada una. Entonces yo estoy 2 horas con una, trato de en la mañana levantarnos temprano, que desayunen algo, ya pues estoy con una en la clase, mientras trato de que la otra esté distraída jugando o descansando, ¿verdad? Y ya después, en esa hora que tenemos de descanso, pues ellas reciben una refacción, ya yo adelanto con un poco de qué hacer en la casa y ya después me siento con la otra a hacer las tareas, a recibir la clase, mientras pongo a la otra que también se vaya a jugar a una donde también no me vaya a distraer a la que está recibiendo clases. Y ya después de que terminamos las clases, ya yo me quedo terminando de enviar las tareas, de revisar qué más tienen que hacer y todo. Y trato de un día antes tener por lo menos listo el almuerzo, ¿verdad? Que es algo que a uno, cuando siente ya el tiempo ya pasó, entonces por lo menos tener eso listo, eso preparado. Y de uno también no afanarse y no estar como después corriendo y qué hago y cómo hago esto, sino uno estar más tranquilo, ¿verdad? Y dedicar el tiempo en prioridades, ¿verdad? Que creo que ahora la prioridad son ellos como niños. Pastor. Hermana Lucy, al principio hablamos cuál era lo positivo de esta modalidad de educación. Y usted dijo, pues que los tengo cerca, ¿no? Porque todo padre de familia siempre, ¿qué hacen mis hijos? ¿Qué les hacen a mis hijos? ¿Qué pasa? ¿Va? Ahora tenerlos en casa, pues es una gran bendición. Ese es el lado positivo. Pero a su punto de ver las cosas, ¿qué negativo ve ahora? O sea, ¿cuál es la parte negativa que le ve? Como todo tiene 2 lados, 2 caras, como decía alguien. Para usted, ¿cuál es la parte negativa de estas clases virtuales? Creo que un punto que ha afectado mucho es
por ejemplo, ellos como niños se han tenido que ver muy encerrados. Entonces, por ejemplo, pues como les decía, ellas salían al colegio, compartían con otros niños, compartían con sus maestras, llegaban a casa y me contaban, mami, hoy hicimos esto, hice un amiguito y jugué. Entonces, por lo menos el año pasado, que fue el año que sí estuvimos completamente encerrados, para ellas sí llegó un momento en el que yo sentía que ellas estaban como muy ansiosas, muy cansadas de tanto encierro. Pues procurábamos que ellas compartieran con sus primitos, con familia, ¿verdad? Más cercana, con la que uno sí podía estar, pero tampoco era de todos los días o de a cada momento, sino que era muy limitado, ¿verdad? Entonces creo que ese fue un factor que afectó mucho. Si a uno de grande le afecta, creo que a un niño todavía le afecta mucho más, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos negativos. También otro que, pues por lo menos cuando iban al colegio, ellas tenían como más horas para poder abarcar más contenido en clase. Ahora se ha visto un poco limitado por el tiempo, ¿verdad? Porque un niño, pues sentado frente a una computadora, no es tan fácil mantenerlo ahí, entonces no se puede tener 3, 4 horas ahí sentado un niño pequeño. Entonces creo que sí se ha visto como que tratar de reducir el contenido en cuanto al contenido que reciben ellas de clases, ¿verdad? Y por eso es que tratamos de que lo que reciben de verdad lo reciban a fondo, ¿verdad? Que lo aprendan, que de verdad pongan atención, de que sepan que están en clase y que tienen que dar lo mejor de ellas, ¿verdad? Entonces creo que esos dos han sido puntos que sí han afectado un poco. Ok. Mi hermana, como madre responsable de sus hijos, ¿cree usted que su presencia es fundamental para el desarrollo de la educación de las pequeñas? Definitivamente creo que sí. Creo que ese ha sido uno de los factores que ha ayudado, que por ejemplo, ahora uno como padre puede estar más al pendiente de lo que sus hijos están recibiendo. Por ejemplo, creo que ahora hay más comunicación con los maestros, hay más comunicación con los colegios de qué están recibiendo los hijos, cómo están enseñando a las maestras, qué métodos usan, en fin, muchas cosas que antes no pasaba porque pues ellos estaban en el colegio, las maestras en el colegio, entonces uno no podía como que tener a totalidad la información de lo que ellos estaban recibiendo, ¿verdad? Entonces, yo como madre trato de estar presente con ellas, trato de que ellas sepan de que yo estoy ahí y que si ellas necesitan ayuda con algo, de que si ellas sienten que no saben algo, pueden tener la libertad de decírmelo y lo vamos a repasar, vamos a tratar de que ellas aprendan bien, ¿verdad? Y creo que sí, es fundamental que uno como padre se meta verdaderamente en el rol de ser padre, de enseñar, de estar presente en la vida de sus hijos en todas las áreas, ¿verdad? Creo que es tanto de estar en una área de enseñanza, en una área espiritual, en todas las áreas de ellos, ¿verdad? De estar presentes y saber que pueden contar con uno como padre. Exactamente, es importante conocer, pastor, hermana, la experiencia de una madre de familia que, así como usted, hay muchísimas en casa también que distribuyen el tiempo para poder también educar a sus pequeños con las clases virtuales, ser como ese asistente del maestro desde casa y poder educar. Eso es muy, muy bueno, mi hermana. La felicito de verdad por su experiencia. Más adelante vamos a estar hablando sobre los consejos que usted le puede dar a los padres de familia que se encuentran en esta situación, pero en este momento, Pastor Orlando, veamos una cápsula acerca de la salud de los pequeños en las clases virtuales. Adelante. En el desarrollo de las clases virtuales, los padres de familia deben estar pendientes de sus hijos, ya que estar frente a un dispositivo por varias horas puede generar consecuencias en la salud del estudiante. Es por eso que la doctora María Esther Tovar nos comparte algunos consejos para cuidar la vista de los niños durante las clases virtuales. Soy la doctora María Esther Tovar, médica y cirujana, especialista en oftalmología y tengo una subespecialidad en microcirugía de retina, vitro y mácula.
El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados que tenemos que tener en nuestros hijos por el uso excesivo de pantallas, de teléfonos móviles, y esto es tanto para niños como para adultos, por las largas jornadas que tenemos frente a la computadora. Nosotros podemos evitar algo que se llama fatiga visual. La fatiga visual es una condición donde nuestro músculo interno de nuestro ojo se cansa. Se cansa porque nosotros tenemos una constante visión cercana. Nosotros generalmente nuestra pantalla está a esta distancia o el celular está a esta distancia. Entonces en esta constante visión cercana, el músculo que tenemos adentro de nuestro ojo está en una constante contracción y esto puede llevar a una fatiga visual. Entonces lo que tenemos que hacer es estar 20 minutos frente a nuestra pantalla con cronómetro si es necesario para que nos recuerde, 20 minutos constantemente parpadeando frente a nuestra pantalla, trabajando, y luego vamos a descansar 20 segundos viendo algo que está lejano, lejos de la pantalla, para que el músculo interno que tengamos de nuestro ojo descanse. Entonces, cada 20 minutos vamos a descansar 20 segundos parpadeando. Otro consejo importante es el consumo adecuado de líquidos. Recordemos que tenemos que beber alrededor de 8 vasos de agua al día para que nuestro cuerpo, nuestro organismo y nuestro ojo estén en excelentes condiciones. También tenemos que consumir abundantes frutas, vegetales de todos los colores, legumbres que tienen alta cantidad de vitaminas y minerales. Tenemos que recordar y ser intencionales en el parpadeo. ¿Por qué? Cada vez que nosotros parpadeamos producimos lágrima y la lágrima lleva todos los nutrientes que nuestro ojo necesita para tener una adecuada calidad de visión. Ahora vamos a hablar de los filtros de protección. Realmente no hay ningún estudio concluyente, porque esto es algo muy nuevo, de que el exceso y el consumo excesivo de tiempo frente a las computadoras nos pueda llegar a dañar nuestra vista. Sin embargo, se cree que la luz ultravioleta que emiten las pantallas es similar a la que emite el sol, en pequeñas cantidades, por supuesto, pero en este preámbulo nosotros creemos que es muy buen hábito poder utilizar unos lentes de protección de luz azul sin que estos nos vayan a afectar nuestros ojos. Entonces podríamos resumir los consejos en estos detalles. 1, cada 20 minutos descansar 20 segundos parpadeando viendo algo a la lejana. 2, consumir cantidad adecuada de líquidos al día. 3, un alto consumo de verduras y vegetales de todos los colores, igual que las legumbres. 4, un buen parpadeo. No olvidar parpadear cada vez que estamos frente a las pantallas. Y 5, si está en nuestras posibilidades, poder utilizar lentes de protección de luz azul. Estos consejos son tanto para niños como para adultos para tener una adecuada salud visual frente a nuestras computadoras. Que Dios les bendiga. Estamos acá fuera de aire viendo comentarios. Para algunos ha sido muy beneficiosa la educación en casa. ¿Por qué? Porque han podido tener un poco más control sobre los niños, qué educación están recibiendo, qué contenido están recibiendo. Para otros ha sido más difícil. ¿Por qué? Por la parte técnica, pastora, por no tener el recurso tecnológico. Otros porque tienen que salir de casa a trabajar. ¿Cómo hacen para ser la parte tutorial de los niños? Bueno, estamos leyendo acá varias experiencias. Queremos agradecer la comunicación de Pastores Enríquez Barrios. Dice: bendiciones, hermanos. En cuanto al tema de hoy, creo que ha sido maravilloso tener a nuestros hijos en casa, pero quisiera saber cuál es la estrategia en el área rural, donde no hay señal ni recursos para mantener redes en el celular, donde los maestros llegan cada 8 o cada 15 días a dar clases. ¿Qué hay de toda esa niñez? Saludos. Buena pregunta. Buena pregunta. Creo que la vamos a dirigir al Ministerio de Educación. Y es que lo que pasa es que hay personas que lo miran desde un punto de vista y otros que lo miran desde otro punto de vista. Así es. Aquí Janet Flores dice: lo que puedo observar es que hubo mucha exigencia de parte de los colegios, tomando en cuenta que todo era nuevo y no todos tenían el conocimiento y las herramientas o el uso de ellas, y tenían que hacer muchas tareas. Tengo un sobrino que pasa todo el día en eso, es muy estresante.
diferentes puntos de vista, diferentes formas de trabajo, a diferentes situaciones que nos tuvimos que adaptar, porque creo yo que toda la nación tuvo que adaptarse, y no solo nosotros, en todas las naciones tuvimos que adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Aquí tenemos la experiencia de otra mami, dice Carolina Rivera Albizure, dice, buenos días, excelente tema para saber qué estamos haciendo bien o mal, porque en mi caso ha sido muy difícil, siento que esta situación me ha rebasado con las tareas de la casa. Los chiquitos demandan mucha atención, tengo 2 varoncitos, uno de 3 y uno de 6, el de 6 años cuando esto inició estaba en kinder, ahora en prepa. Estudiar en casa ha sido un reto porque a mí me dice, yo quiero estudiar, mami, pero mi cuerpo quiere jugar. Hasta los niños tienen su... Y el de 3 años no estudia aún. Es muy difícil porque él ve a su hermano jugar y se distrae. Empiezan los llantos y se vuelve un caos. Solo el Señor me ha ayudado a tener paciencia y tolerancia. Gracias por este tema, gracias por abrir su corazón, hermanita Carolina. Pero sabe que el amor y la paciencia son elementos indispensables para poder afrontar este tipo de retos, pastora. Saúl García dice, hola, fíjese que sí es un poco difícil, porque a los niños les cuesta entender las materias y hay padres que les cuesta entender cómo hacer las tareas. Y sí, de veras, esa es una de las cosas que podemos ver, ¿verdad? Hay padres que... A mí me ponen a hacer matemáticas o ejercicios, otras de física. La ponen a hacer las fracciones mixtas y termina siendo una submixta de tortillita con salchicha y guacamole, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Gilda Guerra, bendiciones, hermanos. Aruna Rafaeli, bendiciones, mis hermanos. Saludos desde San Miguel Petapa. Mario Álvarez, saludos desde El Milagro. Y Saúl García, saludos y bendiciones. Bueno, hay otros comentarios, así que comparta también, porque es muy importante que nos pongamos a ver qué cosas buenas, qué cosas nos costó. Así que hay un reto ahorita para los expertos en el siguiente set. Así como dijo el niño, yo quiero estudiar, pero mi cuerpo quiere jugar. El cuerpo sabe que hay que jugar. Así dijo el pequeñito de 3 años. Vamos a la tercera parte, ¿le parece? Acompáñenos. Y continuamos ya con la tercera y última parte de este análisis BNE. Gracias de verdad por sus comentarios, por la interacción que tienen en redes sociales. Para nosotros es muy importante. Quiero recordarle que ha estado apareciendo o aparecerá en pantalla un cintillo con el código QR que usted puede escanear y tener el acceso a la lista de reproducción de los temas de análisis BNE anteriores y puede volver a disfrutarlos, puede compartirlos y pueden ser de bendición para alguien que necesite escuchar acerca de ellos. Eso es muy importante también y pues luego este tema también ya estará subido en esta plataforma para poder ser de bendición. Llegamos a esta última parte y quedaron algunas preguntas pendientes con nuestras invitadas y yo quiero empezar con licenciada Leslie. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las clases virtuales, pero como le decía, ahora en la forma física y social en la vida de los niños? Bien, creo que de alguna manera pues ha venido a beneficiar, pero también hay aspectos negativos, ¿verdad? Lamentablemente en todo tema siempre hay aspectos positivos y negativos. En las ventajas considero de que el ser humano se acomoda, ¿verdad?, a la forma en la que uno pues va desenvolviéndose y a la manera de habituarse, pues ya uno se siente cómodo, ¿verdad? Entonces las ventajas en este caso pues sería de que el estudiante logra comodidad en su casa porque ya se levanta un poquito más tarde, posiblemente ya no sale de su casa, está cómodo en su hogar, ¿verdad? Está cómodo en su área de donde él recibe sus clases y donde él se siente bien. También puede ser
que hay menor gasto, ¿verdad? Porque no hay para los padres de familia en este caso, ¿verdad? De que también no hay tanto gasto de que hay que preparar lonchera, de que hay que, ¿verdad? Que el transporte para los niños. También está el tiempo con las personas que queremos, porque en este caso pues pasan mucho tiempo con mamá, con papá. Lamentablemente puede ser una ventaja y una desventaja también, porque entre la desventaja de que no comparten con sus papás es cuando los papás trabajan, ¿verdad? De que el papá no está en casa, la mamá no está en casa, generalmente es la mamá, ¿verdad? La que está en casa apoyándoles, pero comparten más con ellos y los padres de familia pues se relacionan y conocen un poquito más a fondo cómo son sus hijos, ¿verdad? Porque normalmente conocen esa parte de hijo, no la parte de alumno, ¿verdad? Entonces, o de estudiante, ¿verdad? Entonces, también puede ser una ventaja porque se da la oportunidad de conocer y de compartir, convivir con ellos un poquito más en otro ámbito, ¿verdad? Que en este caso es el educativo. También aumenta el sentido de responsabilidad, ¿verdad? Para ellos, porque de cierta manera se les delegan, ¿verdad? Ciertas responsabilidades y ellos deben de cumplirlas porque saben de que parte de ellos es de que sus cuadernos estén en orden al momento de que ellos vayan a recibir sus clases, que ellos tengan a bien pues tener todo ordenado, todo, se vuelven disciplinados, ¿verdad? También puede ser de que en algún momento también las desventajas es de que si hay distractores se distraen de las clases, ¿verdad? Entonces físicamente yo siento de que no permiten, las ventajas es de que está cómodo en su hogar, está cómodo en su casa, pero una de las desventajas es de que el encierro, están dentro de, no les permite a ellos ejercitarse, no les permite a ellos tener esa relación, ¿verdad? Con otras personas, con otros niños, o en este caso los adolescentes, con otros jovencitos, ¿verdad? Que ya están en una etapa de crecimiento, en una etapa de transformación, dejar de ser niños a ser ya adolescentes, ¿verdad? La etapa de desarrollo en la que ellos pues necesitan esa interrelación, ¿verdad? Esa relación interpersonal, ¿verdad? Entonces sí es bastante desventaja de que no tengan ellos la oportunidad de salir de casa para poder socializar más que todo, ¿verdad? Esa sería la palabra correcta. Ok, y Juan Carlos dice, lo más duro para mi hijo es no poder asistir porque ahí es donde se despeja un poco más que estar en casa encerrado, y es a lo que íbamos, o sea, tiene ventajas porque en salud, pues en el contexto que vivimos, pues los protege, ¿verdad? Claro. De no tener algún contagio, pero también no llegan como a despejarse, o sea, de las clases a la sala, de la sala al cuarto, y de ahí no pasa. ¿Cómo puede un padre como darle ese tiempo de recreación a su hijo sin exponerlo también pues a la enfermedad, ¿verdad?, que acecha a nuestro país? Creo que en este caso pues también hay muchas oportunidades de poder recrearnos en familia, y siento que este tiempo es muy importante de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque ya por ejemplo, de lunes a viernes ellos tienen ese tiempo, por lo menos un fin de semana, ¿verdad? Ya tomarlo como una parte de nuestro horario, ¿verdad? Como padres de familia, organizarnos para poder llevar a nuestros hijos a algún lugar, ¿verdad? Para poder compartir. Siento que en algún momento las medidas y todos han estado muy extremas, ¿verdad? Pero también hay lugares donde se nos permite, ¿verdad? Hay muchos lugares de naturaleza donde nos permite ir a distraernos, ir a compartir. Últimamente pues se han estado promoviendo, ¿verdad? Muchos lugares naturales que podemos visitar. Siento que puede ser una de las actividades que podemos hacer en familia, ¿verdad? Un fin de semana o una tarde. No necesitamos muchas veces todo el fin de semana, sino una tarde, unas horas, ¿verdad? O unas horas, una hora que tengamos nosotros fuera de nuestra casa compartiendo en familia. Yo creo que también es muy importante para los niños porque les permite también el desenvolvimiento a ellos, ¿verdad? Exactamente. La siguiente, ya para finalizar, licenciada, consejos para docentes, alumnos y padres que pues están experimentando este tiempo. Muy bien. Lo primero, considero yo de que en este caso, pues, lo importante es de que seamos empáticos. La empatía es parte de lo que nos debe de hacer a nosotros en este momento bueno, debemos practicar mucho la empatía. El padre de familia exige al docente, pero
él no aguanta con uno, con dos niños en casa, ¿verdad? Entonces, es como lo que en algún momento platicábamos, ¿verdad? Yo le comentaba a ella de que hasta cierto punto el padre de familia muchas veces exige, pero no se pone en el lugar del docente, porque el docente no ve un estudiante o dos estudiantes, sino a veces vemos cientos de estudiantes, ¿verdad? Entonces tenemos tener que tener esa empatía, ¿verdad? De poder comprender de que el docente también tiene más estudiantes que atender, no solamente a su hijo, ¿verdad? Entonces yo creo de que el compromiso de que cada docente tiene es el poder atender, el poder desarrollar sus clases, prepararse, capacitarse, ¿verdad? Porque también es parte de las recomendaciones de que debemos ir actualizándonos, innovándonos. Hay diferentes estrategias, metodologías que podemos ir utilizando para que el estudiante siempre esté motivado. La comunicación es imprescindible, ¿verdad? Como lo mencionaba en el set anterior el pastor, de que el triángulo, ¿verdad? De que el padre de familia, el estudiante y el docente, la comunicación es imprescindible, porque eso nos permite a nosotros tener que haya esa empatía que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque tanta empatía necesitan los padres de familia como los estudiantes y como el docente también, ¿verdad? Porque creo que es parte de un compromiso, ¿verdad? De este triángulo que nos va a llevar a realizar un trabajo efectivo y que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, ¿verdad? Que sea participativo, colaborativo, ¿verdad? Que es lo que nos permite la innovación tecnológica, la innovación de la educación, porque tanto en presencial como en virtual, lo que nos permite es lo que queremos lograr o alcanzar, es de que haya innovación, que haya participación, colaboración, que es lo más importante. Exactamente. Mi hermana, ya con usted, hermana Lucy, platicamos sobre su experiencia, conocimos a las niñas, pero para cerrar, queremos que usted pueda compartir también esos consejos para padres, como lo platicábamos al principio, ¿verdad? Que quizás han llegado a desesperar o no tienen los recursos. ¿Cómo hago para poder motivar a mis hijos para las clases virtuales? ¿Cómo distribuir mi tiempo? El tiempo es suyo para poder dar ese consejo. Gracias, muy amable. Bueno, creo que para los padres que tenemos una base en Cristo, creo que esa es la respuesta, ¿verdad? Saber de que humanamente nos podemos cansar, nos agotamos. Yo sé que hay padres que trabajan, a veces los dos, y alguien más les cuida a los niños, y es como, llega un momento en el que tal vez se llegan a frustrar, pero hay una palabra que a mí me gusta mucho y está en el Salmo 127, en los versículos 3 al 4, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y me encanta porque se trata de un proyecto que está en sintonía con Dios, y esa es la clave, estar en sintonía con Dios y en comunicación con Él, porque humanamente fallamos, humanamente nos vemos limitados, humanamente tal vez podemos cometer muchos errores, pero cuando estamos caminando de la mano de Dios, el Señor nos da las estrategias, nos da la herramienta, nos da las fuerzas también para seguir adelante. Y me gustaba mucho lo que decía la licenciada, de tener esa empatía, de trabajar mano a mano con los maestros, de saber de que ellos realmente están también haciendo un trabajo muy fuerte, que no es solo nosotros como padres que nos hemos visto afectados, que ha cambiado, que estamos trabajando de más, también los maestros. A veces están viendo a más niños y nosotros a veces, yo les decía, yo trato como de mantenerme en esa comunicación con la maestra, por ejemplo, cuando con la pequeña de que ella aprendiera a usar el lápiz de la forma correcta, yo le decía: Miss, ¿será que me puede mandar alguna forma en la que yo pueda trabajar con ella? Y ya ella me mandaba estrategias de cómo trabajar, de cómo hacerlo, y yo lo aplicaba en casa, pero trataba yo de mantener esa comunicación con ella. Entonces creo que nosotros como padres tenemos que ver siempre el lado positivo, ¿verdad? Pueden haber muchos aspectos negativos, pero sobre todo ver el lado positivo de la situación y tratar de aprovechar para estar con los hijos, para inculcar en ellos los valores de la palabra de Dios, y creo que ese tiempo es de aprovecharla al máximo. No sabemos cómo va a cambiar la situación, no sabemos qué va a venir más adelante, pero de este tiempo que tenemos, aprovecharlo para que ellos aprendan más de Dios y vivan en sintonía con Dios.
Y el tiempo de educación de los hijos como padres pues no va a ser eterno, ¿verdad? Es una temporada en la que los padres deben aprovechar también esa cercanía con sus hijos. Muchísimas gracias, licenciada hermana Lucy, por estar con nosotros. Pastor Orlando, yo quisiera que para finalizar este segmento usted pudiera dar palabras de reflexión acerca de la sabiduría, la paciencia, el amor hacia los hijos, en este contexto de la educación en casa, y que nuestros hermanos puedan unirse con nosotros también para finalizar en oración. Así es. Agradezco a la licenciada su participación. Yo sé que usted lo va a hacer entre un momento al finalizar, pero fue un privilegio, Miss Leslie. Aquí tenemos a la maestra, a la mamá y al pastor. Aquí está la trilogía de los que tienen que ver con los niños, ¿verdad? Muy bonita la enseñanza que dio la hermana. Ya aquí ya podría orar porque lo dijo todo en el Salmo. Yo solo quisiera concluir en esta mañana con lo siguiente. Yo creo que la modalidad, que la enseñanza está en la casa, ese es un diseño de Dios, porque siempre debemos de saber que los únicos responsables de la educación de los niños serán siempre los papás. Colegios, universidades, escuelas, academias, ellos complementarán, pero al final, aún en modalidad normal, no me dejan mentir que son las madres las que terminan de enseñarle a leer al niño, le terminan de enseñar a escribir, porque son los que la terminan ayudándole. Y la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, en el capítulo 4, también nos dice, y le enseñarás a tus hijos, y le enseñarás a los hijos de tus hijos. Siempre en el Padre no es que ha caído, tiene el privilegio y la responsabilidad de enseñar. Ahora, siempre caemos en aquella mentira que el jardín de mi vecina es más bonito que el mío. Y decimos, qué bonito el jardín, qué suerte tuvo. No es suerte, es arduo trabajo. No es la suerte del vecino del mejor jardín. Poda, corta, riega y abona. Hay un libro que se llama Escuela para Padres del doctor Jorge H. López, yo lo recomiendo. Y yo he aprendido el ABC de la educación. A, amor. Este es un buen momento para que le demuestre a sus hijos que le ame, póngale su panito ahí, no era solo para que los alumnos miren que buenos panes llevas, para que vea a su hijo que no era que iba a lucir la lonchera, el trastecito, no voy a decir la marca, ¿verdad? Sino este es el momento para decir, hijo, yo te amo a ti, aquí está tu panito, yo ya te limpié tu computadora, este es un buen momento. Amor, el amor marca, la Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, el Padre que está gobernando los universos dijo, se presentó y dijo, este es mi hijo amado al cual tengo las complacencias. Dijo, mi hijo amado, no solo dijo amado. Entonces que nuestros hijos se sientan amados. Este es un buen momento. Verbalice el amor, dígale que lo ama. Amor es tiempo y invierta en sus hijos. Poquito, mucho, pero invierta en sus hijos. Número 2, el ABC, el B es bendiga. Que su hijo no tenga que esperar palabras de aprobación de la maestra. Usted como padre, por favor, déselas. Usted, qué bien, mijo, que el dibujo con todo torcido va. La señora tal vez está un poco preocupada, pero a mí me gustó. Bendiga. ¿Para qué dejar que solo el maestro apruebe o desapruebe? ¿Verdad? Bendiga, hable bien, que su hijo no ande buscando aprobaciones, bendiga con sus padres. Tú puedes, mijo, usted va a salir adelante, sí puede, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y número 3, porque es el ABC, corrección. Es necesario cuando nuestros hijos, mire, mijo, no reciba clases en la cama, hombre, porque hasta apaga la cámara, que él metió entre las chamarras, debe reírse. ¿Verdad, mijo? Respete a los compañeros, respete a la seño, ABC, corrija. Cuando dije corrija, no dije violencia física ni verbal, no estoy hablando de eso, o sea, aprender preguntas legales, pero sí corrija, mijo, levántese, hombre. No creo que, ¿cómo que se capiusa en la misma clase de virtual? Ni a esa llega, amigo, corríjalo. Si eso no es malo, eso es bíblico. Y cierro aquí mi iPad para que miren que aquí llega la conclusión pastoral. Corrija, eso sí, corrija con amor, dígale, mi hijo, ese dibujo sí está torcido, la señora te regañó porque luego se chilla con la mamá y entonces la mamá se ejerce contra la maestra, dígale, mi hijo, la señora tiene razón. Eso está torcido, eso está muy feo, hagámoslo de nuevo. Quiero orar por ustedes en estos minutos. No es fácil, ni para el maestro, ni para papá, ni para el alumno. Pero con la ayuda de Dios vamos a superar cualquier obstáculo en esta nueva modalidad de estudios virtuales. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por Eduardo, que le has puesto a tocar este tema. Yo sé que está haciendo edificación. Gracias por los que nos hacen comentarios por redes sociales. Gracias por los que están presentes. Pido por aquellos que necesitan una computadora y quizás no tienen todos los medios. Venga tu provisión. Pido por los que tienen los medios para que aprovechen la provisión, Señor. Y como dijo Santiago, si a alguno le hace falta sabiduría, que la pida.
Entonces, Señor, ya sea en matemáticas, las diferentes clases que ahora se llevan, dale sabiduría, desde los párvulos, preprimaria, primaria, los que están en básico, los que están en diversificado, los que están estudiando virtualmente también en la universidad, haya sabiduría para tu pueblo. Les bendecimos, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Es una bendición tenerlas con nosotros. Gracias por la información, por la experiencia, por las palabras de bendición que han trasladado a nuestros hermanos en casa. Esta es su casa, bienvenidas siempre en Canal 27, en Buenas Nuevas de Esperanza y en Análisis BNE también. A usted, gracias por su sintonía. Recuerde, este tema ya estará disponible más adelante en YouTube. Puede acceder a la lista de reproducción y le invito para que el próximo jueves nos acompañe con un tema que será de mucha bendición, muy importante. Ya lo he compartido con el pastor Orlando, pero usted esté pendiente de la información que estaremos trasladándole. Que el Señor le bendiga.